Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Estaba recordando hace mucho tiempo de cuando era pequeño, cuento que mi madre siempre contaba algunos cuentos que le fascinaban a uno. Recuerdo el pájaro azul, recuerdo algunos de Aladino y la lámpara maravillosa, muy, muy bonitos que uno se fascinaba. Recuerdo de la ilustración de un niño que hizo un barquito en madera. Él quería un día navegar, pero hizo un barquito de madera muy interesante. Entonces, el tema de hoy es siervos por amor. Hizo un barquito de madera y estuvo listo por lo menos es la ilustración, ese no es el barco que hizo, es una ilustración de un barco que tenía sus velas. Él quería un día ser el que guiaba un barco de estos, y hizo un barco muy pequeñito y en un lago que tenía cerca de su casa lo hizo de madera. Le puso todo el entusiasmo que podía tener y lo llevaba todos los días al barquito, al lago, que las aguas eran muy tranquilas. El barquito iba andando, moviéndose por las aguas, y él iba caminando detrás y después lo cogía, se lo llevaba a su casa y era un regalo para él mismo, un deleite para él. Un día, de alguna manera, algo pasó, lo puso en el lago, pero hubo un viento fuerte y entonces el barquito, el viento fuerte lo arrastró rápido y él iba a la orilla cantando y lo puso más al fondo y corriendo se tropezó y cayó, y mientras se levantó por dolorido y todo lo que había pasado, el barco se perdió, desapareció el barco. Regresó a su casa muy triste porque el barco se había perdido, su barquito, quién sabe dónde estaría el barco, y no sabía qué hacer. Lloró mucho, pero siempre pensaba en su barquito, soñaba con el barquito. Un día, en el pueblo donde fue, vio un barquito en la vitrina de ese pueblo que vendían cosas de segunda o cosas muy bonitas, y le pareció muy lindo el barquito y dijo: ese es mi barco. Entonces el chico entró, dijo: Señor, ¿me puede mostrar el barco? Le dijo al dueño del negocio: ¿me puede mostrar el barco? Y él lo vio y dijo: Señor, este barco es mío. Porque ese barco yo lo compré. Me lo vendieron a mí y lo tengo ahí para venderlo. Si usted quiere el barco, tiene que pagar la plata. Dijo: ¿cómo sabe que ese barco es tuyo? Entonces dijo: porque aquí está mi nombre. Había puesto el nombre en el barquito. Dijo: aquí está mi nombre y este barco es el que se me perdió. Dijo: joven, lamento, pero yo pagué una plata, entiendo lo que dices, pero tienes que pagar lo que vale el barco. Preguntó cuánto valía, le dieron el precio y él entonces dijo: yo le consigo la plata, señor. Y se fue a su casa a vender empanadas, a vender todo lo que podía para ir recogiendo dinero. Y le había pedido al de la tienda que le guardara el barco, y él, pues por compasión, le guardó el barco. Cuando tenía toda la plata, fue donde el Señor le dijo: Señor, aquí está mi plata. Le entregó la plata, la contó, sí, está bien. Le entregó el barco y agarró el barco y lo puso contra su pecho. Dijo: mío, ahora es mío. Por segunda vez.
Porque la primera vez te hice y te me perdiste, y ahora yo te compré, es mío por segunda vez. Eso me acuerdo que somos así nosotros. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero nos perdimos. Pero el Señor vino a comprarnos otra vez y pagó con su sangre el precio de lo que valíamos nosotros. Hoy yo pertenezco a Cristo. ¿Cuántos pertenecen a Cristo? Pero tú eres de Cristo por segunda vez. Primero porque Él te hizo y te perdiste. Segundo porque Él te compró y ahora estás en su pueblo. Dígale a su hermano, yo soy del Señor por segunda vez. Amén. Es nunca se me olvida esa historia que aprendí de niño, que aprendí de muy en temprana edad. Hoy vamos a mirar el Salmo 119, es la tercera estrofa que miramos. Cada una tiene 8 versículos. Después de que el Señor liberó a su pueblo Israel de la esclavitud, que estaba perdido en la esclavitud, pero luego lo sacó hacia la tierra prometida, le dio el Señor al pueblo de Israel en Egipto una palabra muy especial. Y esa palabra es lo que llamamos el Shema Israel. ¿Se acuerdan que hace unos meses atrás hemos hablado del Shema Israel de muchas maneras? El rabino Alfredo Goldsmith vino y predicó sobre ese pasaje. ¿Se acuerdan cuál es el pasaje? Deuteronomio capítulo 6. Vamos a mirar ese capítulo, vamos a leerlo y quiero que pongamos atención a la lectura. Dice, Deuteronomio, el nombre de Deuteronomio significa la segunda ley, o la repetición de la ley. Porque cuando Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, por primera vez en el monte Getsemaní, en el monte el Sinaí, Moisés rompió por las circunstancias que estaba pasando, rompió las tablas porque el pueblo se había dado la idolatría. Ya iniciando con los 10 mandamientos, ya los habían violado haciendo un becerro de oro y viviendo por ellos. Moisés regresó otra vez al Sinaí y Dios le dio nuevamente los 10 mandamientos que están repetidos en Deuteronomio capítulo 5. Ahí están los 10 mandamientos otra vez. No son los mismos, son los mismos, pero eran en otras tablas, porque la primera tabla las había roto. Y en esa Deuteronomio le dice lo siguiente: después de que lea los 10 mandamientos en el capítulo 5, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y los multipliques como te ha dicho Jehová tu Dios, el Dios de tus padres. Oye, y aquí empieza el Shema Israel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Recuerdan que a Jesús le preguntaron cuál era el más grande mandamiento? ¿Y qué dijo el Señor? El Shema Israel. Le dijo allá cuando le preguntaron ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús le respondió diciendo: el más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego sigue diciendo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
ese Shema Israel. Shema es la palabra oye, escucha con atención. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios quería que ese mandamiento, ese Shema Israel, que es lo máximo, el más grande mandamiento, que ese no existe. Ese es el más grande mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces tiene ese gran valor para amar a nuestro prójimo. Así que, hermano, tengamos en cuenta esto. Luego, para profundizar en el tema, Moisés llegó el momento de su fin. Ya muere Moisés o desaparece Moisés. Dice la Biblia que murió Moisés. ¿Quién reemplazó a Moisés? Josué. Miremos en Josué el capítulo 1. Josué capítulo 1 dice estas palabras. Aconteció después de la muerte de Moisés. ¿Qué usa la palabra ahí? Siervo de Jehová. Diga, murió no el líder de Israel, no el hombre que dio liberación a Israel. Lo llama como Dios mismo dice a través de Josué, murió Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. También Josué es ¿qué? Servidor de Moisés. Diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Qué interesante. ¿Quién dice estas palabras? ¿Josué? Dios mismo dice, se refiere a Moisés como mi siervo Moisés. Noten, subrayen esa palabra. Es Dios mismo que dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y da la instrucción que tiene que seguir. Levántate, pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esa palabra es muy hermosa. Hace unos años atrás, el pastor Colin Crawford falleció. Éramos muy amigos. Él se casó con Miriam Crawford, que era la pianista de nuestra comunidad en el barrio Santa Fe cuando empezamos. Y este fue mi pasaje para hablar de Colin. Colin era un siervo del Señor. Y yo hablé en mi tema con ese texto. Mi siervo Colin Crawford ha muerto. Hace poco, cuando hablábamos de nuestra hermana Yolanda, yo mencioné en la funeraria que el Señor dijo, mi sierva Yolanda ha muerto. El día que tú termines la jornada en la tierra, espero que Dios diga eso de ti también. Mi siervo Pedro, mi siervo Juan, mi siervo Gregorio, mi sierva Liliana, quien sea. Yo tengo un sueño y yo le he dicho en algunas oportunidades a mi familia, a mi esposa, yo anhelo que cuando yo termine mi jornada, escriban un epitafio que tenga este título. Mi siervo, aquí yace el tabernáculo de mi siervo Héctor Pardo. Porque mi cuerpo, igual que el tuyo, es un tabernáculo. ¿Para qué sirve el tabernáculo? Para que Dios habite en él. Por eso siempre hemos hablado de esta comunidad que el Señor nos dio el nombre, tabernáculo. Porque esperamos
que en la iglesia habite el Señor. No seamos una simple religión, un simple grupo, sino un lugar donde habita el Señor en cada uno. Recuerde que la palabra dice que si guardares mis mandamientos, yo vendré, habitaré con ustedes, mi Padre habitará. Juan capítulo 14 es muy bueno, muy lindo. Pero habla de que nosotros somos tabernáculo. Allá en segunda de Corintios capítulo 5 nos habla de que el día que terminemos nuestro tabernáculo aquí terminará, quedará otra vez, va a la sepultura, pero nosotros vamos a vivir con el Señor. Aquí yace el tabernáculo. Cuando usted venga por acá, por esta puerta, si nos corresponde hacerlo, o cuando yo entre por esta puerta o otro lado, en una caja de 2,60 por 80 de ancho, que se ponga un letrero acá: aquí está el tabernáculo en el cual Héctor Pardo vivía. Eso es lo que quiero, porque realmente yo quiero que con este cuerpo que Dios me ha dado, servir al Señor. ¿Cuántos quieren con su cuerpo que Dios les ha dado servir al Señor? El cuerpo que tenemos no es para el pecado. El cuerpo que tenemos es para servir a Dios, para hacer lo que a Él le agrada. Y aquí empezamos a entender la palabra oculta. Es la palabra más bella. Para mí, la palabra más sublime en toda la Biblia es la palabra siervo. Ser siervo del Señor. Yo recuerdo, dentro de mi adolescencia espiritual, tal vez les conté alguna vez, creo que algunos me han oído mencionar esa ilustración. Yo fui porque yo quería ser un gran siervo del Señor. Y fui para tener un retiro con mi pastor Guillermo Acosta en su tiempo. Y yo quería que el Señor me usara. Yo creo que sí les dije. Sí. En ese tiempo se usaban en las campañas los pasacalles. En las calles se llamaban los letreros de lado a lado de la calle, que decía: el gran siervo de Dios, fulano de tal, ha venido a este lugar. Traiga a los enfermos, escuche la palabra de Dios y prepárese para grandes milagros. Yo me había convertido con la influencia de unos jóvenes evangelistas que venían de la Universidad Oral Roberts de Tulsa, Oklahoma. Y ahí el Señor los usó para que, junto con mi esposa, nos entregáramos al Señor. Y yo quería ser alguien que también iban a decir: el gran siervo de Dios, Héctor Pardo, ha llegado a esta ciudad. Traiga a los enfermos, vamos a orar por ellos y verá milagros, verá grandes maravillas de Dios, porque el gran siervo de Dios ha llegado a este lugar. ¿Se acuerdan que a los que me han oído el testimonio, después de que estuvimos un tiempo en ayuno y oración, bien al sur de la ciudad, regresé a la casa un sábado por la tarde, después de muchos días de ayuno y oración, y le dije a mi esposa, le dije: Mecha, hazme un caldito muy suavecito para poder levantar el ayuno. Uno no puede levantar el ayuno con comida muy fuerte. Le da ganas de comer, pero tiene que ir paso a paso levantándolo. Entonces ella me empezó a hacer un caldito y de repente entró una llamada: pastor, usted que estuvo en ayuno y oración, ¿por qué no viene y ora por mi esposo? Porque está muy grave mi esposo. Y yo le dije: claro que sí, hermana. Y yo le dije: Señor, gracias porque me das la oportunidad de hacerme un gran siervo, porque voy a orar por él, se sana, mañana va a dar el testimonio y entonces empiezan los milagros a través de mi vida. Bueno, me fui inmediatamente, tomé un carro, me fui
a la casa de la hermana. Y entré y el hermano estaba ahí acostado en la cama, muy enfermo, pero muy enfermo. Yo llegué con autoridad. Y le dije, en el nombre de Jesús de Nazaret, hermano, te declaro sano. La muerte desaparece, la enfermedad desaparece y tú ves la mano del Señor en tu vida con esa autoridad que a veces uno presume. Uno cree que que Dios hace cambios, ¿no? Me ayunaste tantos días, entonces yo te voy a exaltar. Bueno, le dije, hermano, mañana lo espero en el culto para que des testimonio. Yo me fui feliz esa noche, dormí tranquilo porque al otro día iban a dar testimonio de que el gran siervo de Dios había ido a la casa de la hermana, había orado por el enfermo y había sido sano. Como a las 7 de la mañana entró una llamada y yo contesté el teléfono y me dice la misma hermana, pastor, mi hermano murió, mi esposo murió. Eso fue para mí un golpe, porque el primer enfermo por el cual oró se muere. Yo recuerdo que fue un día simpático porque yo le di el testimonio a la iglesia. Le dije, hermanos, yo quiero que oren por mí, yo tengo que predicar ese día. Le dije, hermanos, que oren por mí porque me siento confundido, no sé por qué me pasó. Y les conté la historia, ¿sí? De que había orado por el hermano pero que se ha muerto. Después yo oraba por los enfermos, entonces pedí que pasaran los enfermos, que yo oraba por ellos. No pasó nadie. Normalmente cuando uno oraba por los enfermos pasaba toda la congregación. Algo le duele, algo tiene y pasan. Ese día no pasó nadie. Pues por lo menos sucedió el milagro que todos estaban sanos ya. Pero yo me fui otra vez a orar, a buscar al Señor, a preguntarle por qué. ¿Por qué, Señor, me haces esa? Que el primer enfermo que oró se muere. Y yo que creí que tú ibas a obrar, Señor. Entonces le dije al Señor, de esos momentos que uno hace así, Señor, ábrame por tu palabra. Y preciso, no aconsejo que hagamos eso, pero a veces Dios lo hace para ilustrarnos. Y me llevó a abrir Lucas capítulo 17, el versículo 7, precisamente ese párrafo que encuentra en la Biblia, que dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Cuál es la función de un siervo? Servir. No puede equipararse que es igual a su amo. Él no come con su amo, sino que tiene que prepararle el alimento después de un día de trabajo. Prepararle el alimento al amo, que él coma, y después entonces, cuando su amo está satisfecho, usted tiene la oportunidad de comer. Pero ahí no termina el texto. Sigue diciendo que tengan en cuenta ese texto, repásenlo en su casa. ¿Acaso el amo le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y responde diciendo, el Señor Jesús me lo dice, pienso que no. Pienso que no le da gracias. Que Dios no me da gracias a mí por lo que hice por Él. No le da gracias. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido mandado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, eso fue lo que hicimos. Después de que tú haces la voluntad de Dios, ¿te gradúas todavía? ¿De qué? No de gran siervo, sino de siervo inútil, porque dice, cuando hayáis hecho todo lo que le he mandado,
No solamente un detalle, sino todo. ¿De qué nos graduamos? ¿Cuántos aquí, yo les hago una pregunta, cuántos aquí han guardado todos los mandamientos que el Señor ha dado y son fieles a ellos? Levanten la mano. No hay nadie. Yo las bajo y las pongo atrás porque no, yo no lo hago. Cumplo muchas cosas y quiero seguir cumpliéndolas, pero no quiero cumplir unas cuantas. Estoy para obedecer todo lo que el Señor Jesús ha mandado. Y después de que haga todo lo que el Señor Jesús me ha mandado, ¿de qué me graduó? Siervo inútil. Hermano, ¿cuántos aspiran a ser siervos inútiles? Ahora sí, levante la mano, levántela. Levántela bien y diga, yo aspiro a ser siervo inútil. ¿Cuándo eres siervo inútil? Cuando hagamos todo lo que el Señor nos ha mandado. Ese día fue una lección muy fuerte para mí y empecé a entender que la palabra siervo en la Biblia tiene un significado muy especial, muy profundo. El siervo del Señor es el honor más importante en el universo. En la palabra del Señor encontramos el Salmo 24:1, dice, porque ¿de quién es todo lo que existe? Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra, su plenitud y todos los que en ella habitan. Yo habito en la tierra, tú habitas en la tierra. ¿De quién somos? Del Señor. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo le pertenezco al Señor. Él es mi dueño. Él es mi amo. Él es mi Señor. Yo no puedo darle instrucciones al Señor de lo que tiene que hacer. Hay algunas personas que por ignorancia, creo que es por ignorancia, me han dicho, pastor, no sé por qué el Señor no me escucha. Porque le he hecho peticiones al Señor y se queda callado. Y yo le he dicho al Señor, Señor, si no me escuchas, te abandono. Hay personas que todavía llegan a ese extremo. Algunos quizás no lo han dicho, pero en el fondo es que soy muy pecador. Es que soy malo. Por eso es que el Señor me tiene castigado, que le pido al Señor y le pido y le pido y le pido, y en la iglesia oran y oran y oran y sigo igual o peor. Es preguntas para reflexionar, porque quiero llegar al punto que voy a compartir con ustedes. En Apocalipsis 22 digo que es el honor más importante en el universo de ser siervo del Señor. En Apocalipsis 22, el versículo 3 al 6, hay un capítulo muy interesante, unos versículos muy interesantes. Dice, ya es el último capítulo de la Biblia, cuando ya hay nuevos cielos y nueva tierra. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y el Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. ¿Cómo sigo yo en la eternidad? Otra vez como siervo. ¿No dejaré alguna vez de ser siervo y darle instrucciones al Señor de lo que tiene que hacer? No, en el cielo todavía yo estoy para servirle a Él. Dice, sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. El momento más hermoso en la eternidad. Mientras mi cuerpo se queda aquí, mi tabernáculo se queda en esa tierra, yo voy a vivir con el Señor y lo veré cara a cara. El momento más sublime
es ver a mi Señor cara a cara, como eres. No sé cuánto tiempo estaré contemplándole, dándole gracias al Señor, pero eso es muy hermoso. Yo no busco la muerte, pero espero que el día que el Señor me llame, espero ese momento precioso, que lo voy a contemplar. La riqueza más grande, el honor más grande es ser siervo del Señor, y al final yo lo voy a ver. Sigue diciendo este pasaje: y ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos, es decir, por la eternidad. El ángel me dijo: estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar ¿a quién? A sus siervos, otra vez, lo que tiene que suceder sin demora. En el cielo yo seguiré siendo siervo del Señor. Seguiré siendo siervo del Señor si soy siervo aquí en la tierra. Yo no puedo aspirar a ser siervo cuando me muera, sino mientras esté en este mundo. Ese es un tema que tenemos que seguir profundizando, porque no alcanzo hoy a mirar la riqueza de esa expresión que encontramos en la palabra del Señor. Vamos entonces con esta introducción a mirar algunas cosas del Salmo 119. Miramos el primer domingo, el primer fin de semana que hablamos. Hablamos del Salmo 119 del verso 1 al 8. ¿Sí? ¿Recuerdan? Y voy a mirar, porque normalmente la primera fase, la primera estrofa que aparece en esa parte especial de los 8 versículos, el primer versículo, como está, es el que da la pauta para el resto de la interpretación del resto del pasaje, de esa porción. No son cosas aisladas, es el resultado. Lo que sigue es el resultado cuando uno ve ese pasaje. Por ejemplo, en el Salmo 119, verso 1, empieza con ¿qué? Con bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Es decir, nos muestra lo que significa ese salmo, lo que significa esa parte introductoria. Hace una proclamación. Bienaventurados los perfectos de camino. Y yo quiero en mi vida llegar a ser delante del Señor perfecto en mi camino. Pablo dice: no que ya sea perfecto, pero prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual el Señor me ha llamado. Así empieza el primer párrafo que hablamos. Luego viene el segundo párrafo, con Salmo 119, verso 9. ¿Con qué comienza? Con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Con quién limpiará el joven su camino? Hicimos una invitación muy especial a la juventud. Espero que los jóvenes que hay hoy que estén se acuerden de pasaron acá un buen número de jóvenes para decirle al Señor: yo quiero ser consagrado al Señor. Comienza esto con una pregunta y luego una respuesta, con guardar la palabra. Hoy vamos a comenzar con el verso 17. Trata con bondad a este siervo tuyo, así viviré y obedeceré tu palabra. Vamos a dejar solamente esa parte. Así que el primer versículo no es una declaración, no es una pregunta. Aquí comienza con una petición. Comienza con una oración. ¿Y la oración cuál es? Trata con bondad a este siervo tuyo. ¿Cuántos quisieran que nuestro Señor nos trate con bondad? Levanten la mano que quieren. Esa es la petición que tiene. Y es lo que debemos buscar, que el Señor nos trate con bondad. Y luego el resto del Salmo
sigue hablando del tema. Yo voy a detenerme en esa palabra, siervo, siervo. Es muy importante. Trata con bondad a este siervo tuyo. ¿Por qué no le dices ahí donde está el Señor? Señor, trátame con bondad. Dígaselo al Señor. Es una petición que le hacemos a Dios. Yo pido por mí y también pido por ustedes, pidiéndole al Señor, Señor, trata con bondad a todos mis hermanos que son siervos y siervas del Señor. Muéstrales la riqueza de esa palabra. Es maravillosa. Y luego dice, así viviré y obedeceré tu palabra. Vamos entonces a entrar en el tema ya. Hermanos, lo primero que yo quiero pensar, que nosotros somos redimidos para ser transformados a la imagen de Jesús. En Romanos 8:29, ¿se acuerdan que lo hemos dicho muchas veces, pero muchas veces? ¿Quién sabe de memoria Romanos 8:29? A ver. Somos oidores olvidadizos. Eso lo hemos mencionado muchas, pero muchas veces. ¿Cómo comienza? A los que antes conoció, también los predestinó, les dio un destino de antemano, también los predestinó para ser transformados a la imagen de su Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí nos pone a Jesús como ejemplo, como modelo. Pero yo debo de ser transformado a la imagen de ¿quién? A la imagen de Jesús. Yo estoy llamado. No estoy llamado para ir al cielo. El cielo es seguro porque el que cree en Cristo tiene vida eterna. Pero mientras esté en esa tierra, yo tengo un sueño. Como mi hermano lo mencionaba hace 8 días. Sí, tengo un sueño, lo de ¿cómo llamaba? Martin Luther King Jr. ¿Sí? Con el mensaje, yo tengo un sueño. Yo también tengo un sueño y ustedes también tienen un sueño. ¿Cuál es el sueño tuyo y el mío? Ser transformados a la imagen de Jesús, parecerme a Jesús. Alguna vez les hablé del libro de Hechos, capítulo 11, verso 17 creo que es. ¿Por qué llamaron? Dice, y fueron llamados los discípulos por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Por qué fueron llamados? Porque al conocer a Jesús, al saber de Jesús cómo vivía y cómo vivían esos hermanos en ese tiempo, los discípulos de esa época, era como ver a Jesús. Hermano, que en tu trabajo, que en tu colegio, que en tu escuela, que en tu universidad, que en tus relaciones, que en tu hogar, cuando te vean a ti, cualquiera que te vea pueda decir, este es cristiano porque vive como Jesús vivió. Y yo lo dije alguna vez, ser cristiano no es fácil, es imposible, a menos que tengamos el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Con tu vida eres testigo del Señor. Por eso me fascina que este Salmo 119, el verso 17, diga, trata con bondad a tu siervo, para que yo haga siempre tu voluntad, Señor. No estoy para darle órdenes al Señor.
estoy para obedecer a nuestro Señor. Al fin y al cabo, el hombre, el ser humano, fue creado para vivir en la voluntad de Dios. Cuando se creó Adán y Eva, les dio un solo mandamiento. ¿Cuál fue? No comáis del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirán. A Dios había creado el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos podían comer a su momento del árbol de la vida. Si ustedes leen el capítulo 3 de Génesis, se van a dar cuenta que al final el Señor cerró para que no comieran del árbol de la vida, porque iban a vivir para siempre sin posibilidad de salvación. Ellos desobedecieron el mandamiento que Dios les dio. Y a causa, dice Pablo en Romanos, la Biblia está llena de esa verdad, dice la Escritura que a causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, el pecado entró en el mundo y entró a todos los descendientes de Adán y Eva. Nosotros somos descendientes no de un astronauta que vino por allá de otro planeta, ni de un accidente. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y nosotros somos creados para hacer la voluntad de Dios. Qué hermoso que es el libro de las palabras de Jesús en Juan, otro pasaje que les he dado hace mucho tiempo. Es el libro de Juan. ¿Se acuerdan Juan 8:29? ¿Cuántos recuerdan Juan 8:29? Hace poco en la oración, el domingo, el viernes anterior, les leí y recuerdo que mi hermana, esposa de mi hermano Gregorio, lo leyó. 8:29 dice, porque el que me envió, dice Jesús, el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús hacía lo que él quería. Jesús hacía lo que al Padre le agradaba. Y si yo voy a ser transformado a la imagen de Cristo, ¿qué tengo que hacer? Hacer siempre lo que a mí amo, lo que a mi Señor, lo que a mi dueño, quien me creyó, me creó y me redimió, hacer lo que me manda. Y yo he dicho que eso es lo que se llama libre albedrío. El libre albedrío solamente tiene dos principios. O yo hago lo que a mí me agrada, o yo hago lo que al Señor le agrada. Eso es libre albedrío. No hay un camino intermedio. Alguien no me puede decir, es que a veces yo hago lo que a mí me da la gana y a veces hago lo que Él quiere. No. O vives en la voluntad de Dios o vives en tu voluntad. Y es una decisión que tenemos que tomar. Porque es lo que el Señor pide para nuestra vida. Que como Jesús vivió haciendo lo que al Padre le agradaba, nosotros también vivamos como siervos, porque vamos a mirar ese aspecto. ¿Jesús fue siervo o no fue siervo? Miren, hermanos, vamos a mirar un pasaje muy interesante. Está el libro de Filipenses. Pablo escribe la carta a Filipenses. Pablo entendía bien este asunto. En el capítulo 2, y miremos unos versículos,
del 5 al 11 es muy importante. Vamos a mirar del 5 al 7. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan. ¿Quiénes? ¿Quiénes tienen que tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús? Nosotros. Habla a su pueblo, a los redimidos, a los hermanos que vivían en Filipos. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y optó la humilde posición de ¿qué? De un esclavo. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Las otras traducciones traducen siervo, estando en la condición dejando, no se aferró a ser Dios, sino que se hizo siervo. Y la traducción literal de esa palabra es la palabra doulos, que es en griego. Ustedes lo pueden buscar en la concordancia Strong. Que la palabra siervo, ahí en ese pasaje, significa doulos. ¿Qué es un doulos? Un esclavo. Yo dije antes que esa palabra esclavo es una palabra que es muy difícil mencionarla. Yo en un tiempo cuando escribía cartas, porque ahora ya se mandan por WhatsApp o de otra manera, entonces ya no hay que escribir nada. Yo escribía diciendo, Héctor Pardo, esclavo de Jesucristo. Yo le pido al Señor que me ayude a ser un esclavo suyo. Jesús fue esclavo, se hizo esclavo. Un esclavo no tiene derecho a nada. El único derecho que tiene el esclavo es ¿a cuál? A obedecer. ¿Obedece o no obedece? No tiene otra alternativa. Eso es libre albedrío. La capacidad de obedecer o desobedecer. No hay término medio. Y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, es decir, después tal vez de hoy a 8 días vamos a ver el paso descendente de Jesús. Viene descendiendo. Es Dios, se hace hombre, estando en la condición de hombre, se hace siervo, se humilla hasta la muerte de cruz. Y luego, dice el versículo 9, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para subir hay que bajar. Y el paso que tenemos que tener es decidir hacer la voluntad del Señor. Aquí quiero completar, ilustrarlo con la conversión de Pablo. En Hechos capítulo 9, vamos a leer los pasajes iniciales para poder entender un poco. Pablo se llamaba Saulo de Tarso, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En paréntesis, es interesante. Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los que creían en Jesús. Pero el Señor dice: ¿por qué me persigues? Porque nosotros somos propiedad suya. Al ser propiedad suya, el que hace algo contra nosotros lo está haciendo contra el Señor. Bueno, sigue diciendo el pasaje. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor,
Subrayen esa palabra. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando uno se convierte, eso es conversión. Hacer lo que el Señor le dice desde el momento que se convierte. Si supuestamente yo me convertí, pero no hago la voluntad de Dios, sino la que yo quiero, pregúntese si es conversión. No hay conversión. Pero lo lindo es que Saulo pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si no lo hicimos en el pasado, hagámoslo hoy. Digámosle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sigue diciendo el texto. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Quién es el que nos dice lo que debemos hacer? El Señor. Siempre. La conversión de Saulo es muy importante, porque se convirtió cuando dijo, Señor, ¿qué quieres que de aquí en adelante yo hago? Antes, él iba con cartas para perseguir, él tomó decisiones, pidió a los sacerdotes de Jerusalén las cartas para tomar cautivos, para tomar presos a los cristianos y inclusive hasta quitarle la vida, como él consintió la muerte de Esteban. Capítulo 7 está la muerte de Esteban. Y Pablo dio el voto para que lo matara, para que lo apedrearan. Y eso es lo que quería hacer, porque quería borrar del planeta, de la tierra, los seguidores de Jesús. Quería borrarlos. Pero Dios se encontró con él. ¿Y cómo lo llama? Señor. Señor. Aquí la otra palabra muy linda aquí es la palabra Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si es mi Señor, yo voy a hacer lo que a Él le agrada. Si es mi Señor. Espero que no esté confundiéndoles con el mensaje, sino que voy tratando de hacerlo claro a cada uno de mis hermanos. Pero vamos a seguir mirando Filipenses capítulo 2. Ahora vamos a ver del verso 9 al 11, porque Jesús murió con muerte de cruz, que era la muerte más infame que existía en ese tiempo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hizo obediente. No vamos a hablar del sacrificio de Cristo, solamente a mencionarlo. Muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Lo saben de memoria? Espero que sí. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. La palabra Señor es muy importante. En nuestro lenguaje español, a cualquiera se le dice Señor. En los tiempos de Cristo no. Solamente había una persona que tenía ese título, que se escribía con mayúscula, o también había poderosos que compraban esclavos y los llamaban Kyrios. La palabra Señor es la palabra Kyrios en griego. Kyrios. Esa palabra es muy interesante. ¿Qué significa Kyrios? Significa amo, amén. Nuestro amo. Nuestro dueño. Era el nombre que se le daba al César en el momento. El César de Roma, el César de toda esa parte del mundo, era el dueño de todo. Nadie tenía nada. Todo le pertenecía al César. Cuando alguien le dieron uno de los Césares dio una orden, que cualquiera que se saludara con alguien en la calle, en cualquier parte donde encontrara, el único saludo era: César es el Señor.
el dueño, el amo, el soberano, le recordara al otro que tenía que obedecer al César. Y ese tenía que responder diciendo: César es el Señor. Ustedes se pueden imaginar esa propaganda política en ese tiempo, ¿sí? En toda parte se oía una sola palabra: César es el Señor, César es el Señor, César es el Señor. Pero cuando alguien se encontraba con un cristiano, aquí cambiaba la cosa. Porque cuando le decían al cristiano: César es el Señor, el cristiano respondía: Cristo es el Señor. Decirle Señor a Jesús en ese tiempo era entregarse a la muerte, porque no podía haber dos señores en el Imperio Romano. O era César, o el otro era un impostor. ¿Me comunico, hermanos? Qué interesante que para poder nosotros tener esa bendición teníamos que decir: César no es el Señor, Cristo es el Señor. Recordemos, la palabra Señor, la palabra Kyrios, Jesucristo es el Señor, significa el amo, el soberano. Si Él es el amo, el soberano, ¿qué soy yo? Un siervo, que equivale a esclavo. Vamos a hablar de 8 días. La misma palabra en el Antiguo Testamento en hebreo, lo que significa ahora en español como siervo, lo que se usa hoy en día. Y que en la Biblia es la palabra esclavo, que es la palabra doulos. Espero que les deje inquietudes en su mente y en su corazón. Por lo menos que de hoy en adelante usted le pueda decir al Señor: Señor, yo estoy aquí para obedecerte. Y digamos como Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, te damos infinitas gracias en esta mañana por poder proclamarte que tú eres nuestro Señor. Señor, esa palabra que tenemos en mente, que tú mismo, Señor, siendo en forma de Dios, no tuviste por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que te despojaste de toda tu dignidad y te hiciste siervo, te hiciste esclavo. ¿Cuándo te hiciste hombre? Señor, espero que toda la congregación lo pueda entender y proclamar sin ningún temor que tú eres el Señor, y podamos decir, como dice tu palabra: trata con bondad a tu siervo, para que vivamos y andemos en tus caminos, Señor mío. Lleva a mis hermanos con ese versículo en su mente. Salmo 119, versículo 17. Trata a tu siervo con bondad. Señor, esta semana acudimos a ti, Señor mío. Hay dificultades que tenemos algunos de una manera o de otra. Pero Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Queremos vivir para ti. A ti sea la gloria, mi Señor. A ti sea la gloria. Amén. Amén. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.